Hola, buenas noches, me da mucho gusto saludarlos. Estamos ya aquí esperando para conectarnos en nuestros encuentros Mandala, hoy como todos los martes a las 8 y hoy con un tema que me han solicitado con algunas preguntas que me han llegado acerca de las constelaciones familiares y las constelaciones conscientes. Y también que en qué te pueden ayudar. Las preguntas son: ¿en qué me ayuda una constelación? ¿Funciona igual una constelación de grupo que una constelación individual? Ahora con todo este tema estoy haciendo constelaciones en línea y bueno, algunas personas tienen la curiosidad de que si van a funcionar de la misma manera. Hoy vamos a platicar acerca de eso. Y otra de las preguntas es también que si se puede ayudar a los hijos, qué efecto tiene en los hijos realmente que nosotros hagamos una constelación, que si se puede constelar por la pareja, etcétera. O sea, hay como muchas preguntas por ahí que me estuvieron haciendo, pero básicamente las personas quieren saber de qué se tratan las constelaciones, qué se puede esperar de una constelación, cómo funcionan y por qué es que funcionan en grupo y también funcionan a distancia o en línea. Inclusive nosotros cuando hemos tenido presenciales de grupo, hay personas que no pueden estar presentes en la sesión y a través de grabarles por FaceTime o por la cámara del WhatsApp hemos llegado a estar enlazadas con las personas a la hora de su constelación y también muchas veces se las hemos grabado. Hoy voy a explicar básicamente los principios de las constelaciones familiares que dan origen a lo que hoy para mí son las constelaciones conscientes, que son una metodología que ya ha evolucionado a través de los 15 años que llevo aproximadamente de ser facilitadora de constelaciones familiares de la escuela de Bert Hellinger. Y al trabajo que yo he realizado a nivel individual, lo que he estudiado, la experiencia, los grupos y bueno, las constelaciones son un universo que no puede quedarse solo en una sola estancado, por así decirlo. Son un universo que sigue evolucionando al mismo nivel que estamos creciendo en conciencia todos los seres humanos y todos los sistemas familiares. Entonces, el día de hoy, independientemente que el objetivo es llegar precisamente a cómo podemos liberar a nuestros hijos de las cargas que no les corresponden, a través de esta metodología o de esta herramienta maravillosa que son las constelaciones. Así es que, bueno, pues viendo si hay personas que se están conectando y que si tienen preguntas, hoy sí tengo una persona que me asiste, aquí tengo a Doro, entonces cualquier pregunta que tengan, por favor escríbanme y con mucho gusto yo la voy a contestar. Si tú ves este video después y tú tienes alguna pregunta, también escríbeme que yo me mantengo pendiente en los siguientes días para saber si alguien a través de haberlo visto tiene alguna duda, tiene alguna consulta o tiene alguna pregunta. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. No hay preguntas por el momento. Si algo sale, por favor me lo hacen saber. Bueno, ¿cómo podemos liberar a los hijos de estas ataduras que de alguna manera, sin saberlo a nivel inconsciente, todos los hijos estamos al servicio del sistema y en lealtades invisibles con nuestros padres principalmente y con todas las personas que conforman nuestro sistema familiar? ¿Y cómo sucede eso? Bueno, porque formamos parte de ese sistema y porque con un deseo de pertenencia y en el orden en el que llegamos como los más pequeños, los más inocentes, con amor, somos quienes ponemos nuestra vida al servicio de lo que el sistema necesite como tribu, como clan para sobrevivir. Y bueno, lo hacemos de una manera muy amorosa, obviamente es inconsciente. Y se puede decir que nosotros, todas las personas, tú creas en esto, no creas en esto, lo conozcas o no lo conozcas, al final sabemos que todos heredamos de nuestra familia no solo los rasgos físicos, sino también comportamientos, patrones, creencias, programas, ideas, ideales, muchas veces de personas, la mayoría de las veces de personas que ni siquiera hemos nosotros conocido y que ni siquiera tuvimos idea de lo que pasó en sus vidas.
Nosotros traemos en nuestro cuerpo grabada nuestra historia y hay arquetipos que están específicamente marcados para quienes han seguido un poco o saben acerca del diseño humano. Dentro de los arquetipos de la información binaria del I Ching o los 64 hexagramas del I Ching que hacen match con los 64 codones o dones que tenemos en el ADN de los seres humanos. Y es así como ahora sabemos por diferentes medios y hemos comprobado a través de temas científicos que nosotros traemos toda la información de nuestro clan en el cuerpo. También lo sabemos a través de la biodescodificación, que las personas tenemos esa información y a través de comportamientos buscamos la manera de sanar o de reparar por amor a nuestra historia familiar y a nuestra familia. Y bueno, los hijos de alguna manera pueden ser liberados en la medida en la que los padres tomamos conciencia de lo que nos corresponde resolver a nosotros de entrada para que al menos no tengan que cargar con algo que nosotros podemos solucionar o podemos mejorar o nos podemos hacer cargo. Entonces vamos a empezar con el tema y básicamente vamos a decir, permítame, déjame prender aquí, que los hijos están para que nosotros los podemos guiar, los podamos educar, para que emprendan su propio vuelo, su propia vida, su propio camino. Pero ¿cuántas veces nosotros de verdad les despejamos ese camino para que ellos puedan volar? ¿Cuántas veces los padres somos los primeros que tenemos miedo de que se equivoquen, miedo a que cometan errores, a que sufran, a que salgan por ahí lastimados y hacemos todo lo que está en nuestras manos para lograr que ellos no se molesten o se lastimen o se confronten muchas veces con la realidad? Y buscando esa protección que sobrepasa los límites y se vuelve una sobreprotección, pues les quitamos las oportunidades de experimentar, de crecer y, ¿por qué no reconocerlo?, de equivocarse, de vivir sus propios errores que al final son los que nos hacen a los seres humanos tener conciencia de lo que funciona y de lo que no funciona, y también nos hacen ser personas más sabias. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado, por ahí ese dicho de nadie experimenta en cabeza ajena, pues aquí también es así. Podemos inclusive algunos hijos por su personalidad, por su forma de ser, por su diseño, advertirles muchas veces de lo que no les conviene y hasta que no van y hacen lo que ellos creen o van por sus propios medios a equivocarse, entre comillas, o a experimentar que por ahí no era, muchas veces, aunque queramos, no podemos hacer nada. Y es que esa información la tienen a nivel inconsciente y solo responden a ella sin saber muchas veces por qué. Pero en la medida en la que vamos tomando conciencia a través de muchas herramientas que existen, entre ellas las constelaciones, podemos ir teniendo una vida mucho más armoniosa, que fluya, que se abran los caminos y sobre todo como adultos podernos hacer cargo de lo que nos corresponde para al menos no dejarles a los hijos esas herencias o esas cargas. Entonces, vamos a empezar por explicar qué es un sistema y qué es un sistema familiar y por qué las constelaciones son un tipo de trabajo sistémico. Bueno, todo el universo, todo está formado por sistemas, desde lo macro, que son las galaxias, los planetas, que forman sistemas en donde muy armoniosamente cada elemento del sistema tiene su propia función, hasta lo más pequeño que tenemos por allá, que es una célula, que también es un sistema, o todos los sistemas que podemos nombrar dentro del cuerpo humano, el sistema digestivo, el circulatorio, el óseo, linfático, muscular, esquelético, etc. Cada uno de esos sistemas tiene sus propias leyes, sus propios principios, con una sola objetivo principal. La finalidad es mantener su equilibrio, lo que significa la palabra homeostasis. Homeostasis quiere decir que las personas, los sistemas, los organismos y todo lo que es conformado por un grupo de elementos que forman un sistema va a tener su propia función
a favor de que el sistema continúe, de mantener la vida, de mantener el equilibrio. Y esta palabra de homeostasis quiere decir precisamente eso, mantener el equilibrio. Si algo se descompone por ahí, pues entonces hay mecanismos muy particulares de cada sistema que operan para que el sistema vuelva otra vez a recuperar su equilibrio. Vamos a hablar de un ejemplo como el sistema, el más claro que a mí me gusta poner es el del sistema digestivo. Y es que cuando tú comes algo que te hace daño, que te cae mal, tu sistema digestivo inmediatamente va a generar un movimiento, un mecanismo de defensa para que tu sistema vuelva otra vez al equilibrio, provocando posiblemente reacciones que no te gusten. Puede que venga vómito, diarrea, ronchas en la piel, náuseas, y todo porque lo que está buscando es recuperar su equilibrio sin importarle si los mecanismos que utiliza propios de su sistema, estás tú de acuerdo o no, los conoces o no. Todo esto funciona a un nivel inconsciente porque la única finalidad de ese sistema es recuperar nuevamente su balance, su equilibrio, su homeostasis para poder continuar con la vida. Y bueno, y eso es en todos los sistemas. Y las constelaciones, que son una herramienta que tiene que ver con sistémica. ¿Por qué? Pues porque las constelaciones familiares funcionan y son a favor de que el sistema familiar, con sus mecanismos muy particulares que hoy vamos a ver, recupere nuevamente su equilibrio. ¿Qué son esas constelaciones familiares? Bueno, pues es una metodología sistémica, es una metodología transgeneracional y es una metodología fenomenológica. Y funciona de alguna manera en el árbol, en las personas y en la información que traemos cada uno de nosotros grabado en nuestro cuerpo. Y bueno, este es un ejemplo de una constelación que se puede hacer en grupo. Ya también hablaré un poco acerca de que se hacen presenciales o a distancia, en grupo o también uno a uno a nivel individual. Son sistémicas, es una herramienta sistémica porque trabajan en el sistema familiar, porque lo que reparan, lo que muestran, lo que sanan es precisamente las relaciones que se viven dentro de un sistema familiar y cada uno de los miembros que conforman ese sistema. Es transgeneracional porque trabaja en todas las generaciones, básicamente en las últimas 4 generaciones de nuestro sistema, de las cuales heredamos lo siguiente. Nosotros de los tatarabuelos heredamos los ideales, así como en la película de Coco, el niño hereda esos ideales de cantar del tatarabuelo sin ni siquiera haberlo conocido, y es más, sin ni siquiera haber tenido idea de qué era o de qué había sucedido con su vida. De hecho, recordando, si ustedes vieron la película, que el niño, más que identificarse con su tatarabuelo, se identificaba con el perpetrador, con el que le había hecho daño. Sin embargo, todos esos ideales pertenecen a esa generación de los tatarabuelos. Después tenemos los bisabuelos, de los cuales nosotros heredamos las creencias. Después de los bisabuelos vienen los abuelos, de los cuales nosotros heredamos todas las historias y las paradojas de amor que vivieron ellos secretamente o en la realidad. Esos anhelos que se quedaron por ahí de las abuelas o de los abuelos. Vamos a suponer una abuela que no fue feliz en su relación de pareja, que la obligaron a casarse con alguien que no amaba, que muchas veces que ni siquiera había convivido con esa persona, y que toda la vida en su corazón, en su silencio, en un secreto, deseó escapar de esa relación, salir de ahí, inclusive no tener hijos o divorciarse, pero posiblemente en esas generaciones eso no estaba permitido. Y ese anhelo de la abuela, de repente su nieta o su nieto lo heredan y no saben por qué les cuesta tanto trabajo mantener relaciones con alguien o tener hijos, o muchas veces en el fondo, en el corazón, a nivel inconsciente es: yo por ti, abuela, o yo por ti, abuelo, yo voy a ser una mujer que no me voy a casar
porque yo, así como tú no cumpliste tu anhelo de estar libre, yo lo voy a cumplir por ti. O si no querías tener tantos hijos, bueno, pues yo inexplicablemente yo no voy a poder quedar embarazada, o posiblemente voy a relacionarme con un hombre a nivel inconsciente que no pueda concebir, etcétera, etcétera. Entonces de los abuelos heredamos eso. Y de los padres toda esa manera de manipular a nivel de la sensualidad y la sexualidad. También tenemos semejanzas con nuestros hermanos con respecto a las relaciones que tenemos con los socios y con los amigos y a nivel social. Y bueno, pues básicamente eso significa que las constelaciones son una metodología transgeneracional que no solo busca reparar y busca sanar nuestra vida con nuestros padres o nuestra familia de origen o la familia que tenemos ya de casados o casadas con hijos, sino que va más allá a otras generaciones donde nosotros a nivel inconsciente y por lealtad hemos tomado asuntos para que nuestra familia y nuestro sistema regrese al equilibrio, y son los mecanismos de defensa que a nivel inconsciente se activan para que la familia o el sistema siga siendo lo que es y no muera y prevalezca. ¿No hay preguntas hasta aquí? Es nada más una pregunta que dice, ¿se puede constelar un mismo tema varias veces? Sí, la pregunta es que si se puede constelar un mismo tema varias veces. Sí, por supuesto, porque muchas veces un tema no solamente tiene una implicación, sino tiene varias. Y bueno, siendo una situación del sistema donde hay muchos factores que pueden influir, por supuesto que se puede constelar un mismo tema varias veces. Ahorita que avancemos un poco más, les voy a ir explicando cómo se va como desenredando un poco la historia. Es como si tú tuvieras una enfermedad, vamos a hablar de algún sistema físico, biológico, tú tienes una enfermedad a nivel de las articulaciones, por ejemplo, y bueno, pues es como si te dijeran, y nada más vas a tomar un tratamiento. Bueno, pues a lo mejor un tratamiento ayuda y eso te lleva a otro, y hay que seguir trabajando en ese buscar qué es lo que está ocasionando, cómo sanar esa situación. Bueno, pues un poco más o menos similar sería las constelaciones. Y sí, por supuesto, de hecho hay personas que muchas veces cuando vienen a una constelación o van a trabajar un tema y se sugiere, bueno, ¿qué te parece que trabajas con tu mamá? Ay, no, yo ya hice una constelación con mi mamá, yo ya constelé a mi mamá, a mi papá, y a esto y a lo otro, y es como si pensaras que ya está constelado y ya está palomeado y ya no hay manera, y no es así. Se puede seguir trabajando en esos temas, y sobre todo cuando estás hablando de tomar a los padres, que es todo un proceso de vida para las personas. Muy bien, entonces avanzamos. Gracias por hacer preguntas. Entonces también tenemos que, aparte de sistémica y de transgeneracional, también es una metodología o una técnica fenomenológica. ¿Por qué? Pues porque trabaja con un fenómeno llamado resonancia. ¿Qué quiere decir resonancia? Quiere decir ese transmitir a nivel de ondas la información que tenemos nosotros grabada dentro de nuestro sistema. ¿Y cómo es que se transmite? Bueno, nosotros traemos, como les decía, la información en nuestro cuerpo, está grabada en los codones del ADN, está a través de los aminoácidos y de todos los neurotransmisores y todas esas cuestiones que tienen que ver con nuestro campo electromagnético y toda esa energía. Al final somos energía. La energía es información y la información es conciencia. Entonces, a medida que vamos teniendo mayor acceso a esa información inconsciente, vamos siendo personas más conscientes, capaces de modificar esos patrones de alguna manera que no nos había sido posible, puesto que no teníamos idea. Por eso considero que las constelaciones son una herramienta maravillosa que nos muestra asuntos o temas que, si no fuera por ese medio, posiblemente no nos hubiéramos dado cuenta, a lo mejor nunca, ¿sí? Entonces creo que esa es una de las aportaciones más valiosas que hace una técnica como las constelaciones o una herramienta como las constelaciones. Bueno, ¿y cómo se transmite la información? A través de ese fenómeno de la resonancia. Pues se transmite porque la información se encuentra, como es energía, se encuentra en campos que llamamos campos mórficos o campos morfogenéticos. Y nuestro sistema familiar está envuelto
a través o está cubierto o se comunica unido a través de un campo morfogenético. Quiere decir, es un campo que contiene la información a nivel energético de toda nuestra familia, ¿sí? de todo nuestro árbol. Y igual que las especies, que muchas veces es más fácil explicar aquí, en este caso, todo este banco de peces o esta parvada de aves, en donde no se explica cómo pueden tener esa sincronicidad para nadar, para volar, para ir a ciertos lugares. Es como si dijeras, ¿dónde está su radar para saber exactamente qué tienen que hacer y cómo lo hacen? Bueno, porque cada una de las especies está también dentro de su propio campo mórfico y ahí está la información de cómo sobrevivir, cómo los mecanismos se van activando para que encuentren otra vez su equilibrio y cómo a través de ese campo se va pasando la información de los que van teniendo vivencias y experiencias para modificar muchas veces a dónde ir a anidar o cómo aparearse, o si de repente hay una especie que crece mucho por ahí y es un depredador, bueno, qué mecanismos va a generar este sistema para defenderse de este otro, etcétera. Entonces, así es como cada uno de los sistemas recibe, cada uno de los miembros del sistema recibe la información a través de ese campo invisible de información que las constelaciones nos permiten leer a través del trabajo que hacemos con el cuerpo y de cómo se lleva a cabo esta metodología. Entonces, pues esa es la manera, porque muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo si tú eliges a alguien y la tocas y piensas? ¿O cómo es posible que alguien que no te conoce puede representar a otra persona de tu sistema que tampoco conoce, a tu mamá, a tu papá? Y mejor aún, como a mí, en lo personal, me gusta hacer las constelaciones presenciales en donde nadie sabe absolutamente nada. Tú me platicas tu tema. Yo trabajo con arquetipos, trabajo con unas tarjetas, con unas imágenes, frases, y la persona cuando ya está de enfrente el grupo ya solamente elige las personas que van a representar los elementos de su sistema, pero no les dice absolutamente nada, solo los mira, les pide que ayuden, los toca, piensa, tú representas el amor, tú representas mi salud, tú representas a mi padre o a mi hijo, a mi pareja, etc. Y automáticamente las personas sienten, porque llega a través del campo morfogenético de mi sistema y las personas entrando al servicio de mi constelación, reciben esa información no a nivel consciente, a nivel inconsciente, hace resonancia con su cuerpo y de esa manera hay sensaciones, tengo el hombro pesado, como que este ojo me duele, o estoy sintiendo un zumbido en el oído, o tengo las plantas de los pies pesadas, o siento una tristeza de repente que no es mía. O sea, ¿por qué empiezo a tener sensaciones? Porque esa es la información que a través de la resonancia se está transmitiendo en ese campo que se forma a través de intencionar una constelación o un trabajo para un sistema particular. Y es así como podemos trabajar con la información. Otra de las cosas que aprovecho para aclarar es que muchas personas preguntan, oye, ¿y si se acaba la constelación y tú te llevas algo? Pues es importante aclarar que no te llevas realmente nada de la constelación, porque es un campo que le pertenece solo a la persona que está trabajando, se termina. Pero si tú te vas movida o te vas movido o con alguna sensación, eso quiere decir que en tu sistema, en tu campo, esa información resonó contigo y activó algo que para ti también se va a sanar, o también es un potencial para constelar, o algo que tu sistema, a nivel que tú no te has percatado conscientemente, también se identificó y se va a mover. Es por eso que una gran cantidad de personas asisten a ayudar al servicio, le llamamos al servicio, a quienes hacen su constelación en grupo, porque con el simple hecho de estar presentes, su mente inconsciente capta lo que está sucediendo y también se ordena a ese nivel su sistema familiar, aunque la persona ni siquiera esté consciente de eso.
Por esto y por toda esta parte fenomenológica de las constelaciones es que se vuelve una herramienta realmente maravillosa y muy útil para ir a esos lugares en donde la información está totalmente inconsciente y no está a la disposición de nosotros, y por lo tanto pues no podemos hacer nada con algo que no conocemos, que no hemos visto, y para eso las constelaciones, bueno, pues prestan este maravilloso servicio. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo continuamos? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Para sobrevivir y para mantener su equilibrio, así como el sistema de los peces y de los pájaros tiene su propio campo, pues en la familia, el sistema familiar tiene también sus propios mecanismos para recobrar otra vez el orden. Y estos fueron aportaciones de Bert Hellinger y él los llamó los órdenes del amor. Y estos órdenes del amor aportados por él son los que hasta el día de hoy quienes trabajamos con esta metodología de las constelaciones, aún y que hayamos creado nuestra propia manera muy particular de trabajar, como las constelaciones de mi maestra Luz Rodríguez, las constelaciones progresivas, como están las constelaciones fluviales, como están las constelaciones chamánicas, como hay infinidad de diferentes tipos de constelaciones, puesto que cada persona que se forma en las constelaciones familiares bajo estos principios de los órdenes del amor va incursionando y va descubriendo que hay muchas herramientas y muchos medios para poder leer el campo, y bueno, cada quien va buscando cuál es la manera en la que se le adapta mejor de acuerdo a su experiencia, a su estilo y a sus conocimientos. En mi caso, yo las constelaciones que realizo al día de hoy, que tienen su fundamentación en la escuela de Bert Hellinger, para mí ahora las llamo constelaciones conscientes. Es una manera de trabajar en donde yo busco la manera más corta, simple y profunda de trabajar con arquetipos, y que al final las personas se lleven una claridad en qué es lo que sano de mi árbol, que eso posiblemente no lo comprendo, pero sí sé qué es lo que me toca hacer a mí de aquí en adelante en mi vida y cuál es esa acción consciente con la que yo necesito iniciar a partir de ahora mi nueva visión o mi nueva vida. Por eso es que yo, al estilo que yo manejo ahora, a mis constelaciones particularmente, las llamo las constelaciones conscientes. Muy bien. Estos órdenes del amor, que son 3, son la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre lo que das y lo que tomas. El equilibrio entre lo que da, entre el dar y el tomar en la relación de las personas. Y estos órdenes del amor hacen que si se rompen, se transgreden, se falla estos órdenes, van a ocasionar, al igual que les dije que comes algo que te cae mal a tu sistema, o por ejemplo te caes y te rompes un brazo, te rompes un hueso, hay mecanismos dentro de cada sistema para volver otra vez a recuperar. Entonces hay diferentes mecanismos. Bueno, pues la manera en la que nosotros nos vamos a dar cuenta de que se transgredió o se faltó, se rompió uno de los órdenes, ya sea jerarquía, pertenencia o equilibrio entre el dar y el tomar, es porque va a haber implicaciones, una o varias en nuestra vida. ¿No hay preguntas? Ok. Antes de avanzar para explicar las implicaciones, quiero más o menos dar una idea de qué significan esos 3 órdenes. Primero es la pertenencia. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas de mi historia tienen el mismo derecho a pertenecer que yo, así hayan hecho lo que hayan hecho. No importa si fueron asesinos, no importa si abandonaron a alguien, no importa si cometieron algún abuso, no importa si robaron o se quedaron con una herencia. Aquí todas las personas tienen el mismo derecho a pertenecer. Y cuando nosotros excluimos, que en este caso hay una implicación, cuando nosotros excluimos a alguien porque no lo consideramos honorable para pertenecer a la familia y lo hacemos a un lado por algo que cometió sin habernos dado cuenta que ese acto que la persona cometió no lo hizo por sí misma o por sí mismo, sino que también está de alguna manera siguiendo
obedeciendo o sanando algo que sucedió en otras generaciones atrás. Y al juzgarlo, nosotros creamos una implicación y eso va a dar lugar a que nosotros nos quedemos metidos o inmersos en esa implicación y vamos a vivir una consecuencia por hacer esa exclusión. Estas implicaciones son a veces conscientes y a veces a nivel inconsciente. Vamos a suponer que yo crecí en una familia donde siempre oí que se hablaba mal de una tía que estaba catalogada como alguien que no era grata para la familia, posiblemente una persona que cometió acciones que para la familia, la moral de la familia no eran las mejores o las correctas, y entonces esa tía fue excluida del clan, y yo no lo hago consciente, pero a un nivel inconsciente yo ya vengo a esta historia y yo ya, sin haber tomado una decisión, para mí esa persona queda fuera porque así me enseñaron. Y como ella, voy a seguir juzgando y excluyendo a las personas de otros sistemas que de alguna manera hayan hecho lo mismo que hizo esa tía, por ejemplo. Si ahora que soy adulto y sé las implicaciones de excluir, puedo comprender ese dicho que al menos lo tenemos nosotros en México, que dice: en tu casa lo que no puedes ver en tu casa lo vas a tener. Y al final voy a acabar repitiendo esa exclusión y voy a acabar viviendo situaciones que tienen que ver con esa persona, ya sea yo o mis hermanos o mis hijos o mis nietos. Vamos a vivir esa historia con un solo objetivo: que alguien sea capaz de mirar a esa persona, no juzgarla, incluirla, volverle a dar el lugar que le pertenece del sistema, agradecerle por haber vivido eso que nos pudo haber tocado a nosotros y darle para adelante a nuestra vida, y entonces eso queda sanado. Pero en la medida en la que se vuelve a juzgar, se sigue la exclusión y no se sana, eso se repite de una generación a otra, a ver si en alguna de las generaciones alguien es capaz de mirar amorosamente a esa persona, dejar de juzgarla, dejarle su historia y asumir la propia responsabilidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, esa sería la pertenencia, y aquí tenemos un ejemplo de romper ese orden del amor. Después tenemos la jerarquía, y en la jerarquía muchas veces también tenemos los secretos, o tenemos las víctimas y los perpetradores. Vamos a hablar de las víctimas y los perpetradores. ¿Qué quiere decir esto? Que en la jerarquía muchas veces, por ser una persona que es grande, somete a los pequeños, abusa o los trata mal. En este caso sería una víctima y un perpetrador. También esa jerarquía implica, como orden del amor, que nosotros respetemos a los grandes que llegaron antes que nosotros, sin importar lo que hayan hecho. Si alguien de mis ancestros sometió a vamos a suponer, alguien de mis ancestros tenía unas tierras o una empresa y sometió empleados, sometió a sus trabajadores en aras de ganar dinero, pues aquí hay un tema en mi familia donde hay víctimas y perpetradores. Y las siguientes generaciones, si esto no se sana, van a representar algunos a las víctimas, algunos van a ser personas que van a vivir la misma historia que esas víctimas, y otros repetirán la historia de los perpetradores, con el fin de que al final se reconcilien esos opuestos y se pueda aprender a mirar sin juicio y tomar conciencia para hacer las cosas de otra manera, pero desde la humildad, desde el amor y desde darle un lugar a esas personas aunque no las hayamos conocido, ¿sí? Si nosotros seguimos haciendo juicios de vamos a suponer, de esa mujer que el abuelo tenía en secreto y que tuvo un hijo y que nadie quiere hablar de ella, nadie quiere hablar de ese hijo, son excluidos, hay un secreto y estamos teniendo nosotros la postura de perpetradores con esa persona, discriminándola, diciendo que no merece estar en la familia porque es un hijo fuera de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí las implicaciones pueden entrar todas, y nosotros quienes rompamos esos órdenes, quienes seamos los que enjuiciamos o criticamos o excluimos, nosotros vamos a vivir, y nuestra familia va a vivir algún tipo de
consecuencia a raíz de haber roto ese orden del amor. Porque dentro del sistema y de la conciencia que existe, se habla de algo que para nosotros está un poco complicado de comprender, pero dentro de un sistema familiar se maneja un tipo de conciencia muy particular. Se le llama buena conciencia a los que hacen lo mismo que los de la familia. Si en esta familia todos somos infieles, bueno, pues los hombres o las mujeres que son infieles son como bien vistos. Eso es la buena conciencia de actuar como todos. Sin embargo, los que se comporten de otra manera y no hagan lo mismo que todos, inclusive sean muy correctos, esos van a ser vistos como personas que actúan con la mala conciencia. Y no estoy hablando de una conciencia fuera del grupo, estoy hablando de una conciencia dentro del clan, de la tribu. Si en esta tribu todos somos, vamos a suponer, rateros o robamos, pues entonces el que vaya y nos denuncie, el que se quiera convertir y se salga del clan, lo vamos a ver como un traidor. Y eso es lo que significa que no te puedas salir a un nivel inconsciente de esas implicaciones de tu clan, porque las consideras como lo necesario para seguir perteneciendo. Y eso es lo que sucedía a nivel de las tribus desde los ancestros, en donde quien se iba de la tribu, quien abandonaba la tribu, ya sea porque era excluido o porque se iba, porque no estaba de acuerdo, estaba condenado a morir, no podía sobrevivir solo sin la tribu, y esas memorias se nos han quedado a nosotros, y por eso es que por amor y por lealtad nosotros seguimos a cualquier precio buscando la manera de pertenecer a nuestro clan, a nuestra tribu, a nuestra familia. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Hay un comentario. En el ejemplo de las víctimas y perpetradores, ¿podrían pasar varias generaciones en sanar si no los incluimos, o jamás se repara si no los vemos? Perfecto, buenísima pregunta. Cuando hay víctimas y perpetradores, que las ha habido en todo, bueno, en todos los sistemas hay de todo, eso es importante darnos cuenta. En todos los sistemas ha habido de todo, y unos más, menos, necesitamos sanar unos temas u otros. Pero cuando no se han visto con amor y con buenos ojos, se dice a las víctimas y a los perpetradores, a ambos, no se va. Si yo juzgo a los perpetradores y me pongo a favor de las víctimas, ya excluí a unos. Aquí es ver que cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su papel, cada uno le toca hacer algo que sin eso el otro no sería capaz de actuar. Si nosotros nos sanamos, sí, la pregunta era si se repite, sí, si se repite en otras generaciones. Se puede sanar, sí, cuando se usa una herramienta como esta u otra herramienta que nos dé acceso a esa información que está ahí, y seamos capaces de ser humildes y poder agradecer lo que vivieron. ¿Por qué? Porque así les tocó. ¿Qué pasa si en los tiempos de 3, 4, 5 generaciones atrás de nosotros ellos estaban en guerras, estaban en revoluciones, estaban salvando la integridad de sus familias, y por ese motivo tuvieron que matar, tuvieron que robar? Pues no es que estemos justificando, simplemente que fue lo que les tocó. Pero para el sistema no hay nada bueno ni malo, simplemente hay una acción y luego hay una consecuencia. Hay una acción y hay una consecuencia. Y no hay juicios de que si la acción o la consecuencia fue buena o fue mala. Simplemente se hizo algo, se necesita reparar. Se salió para un lado, pues hay que regresar del otro. Y es así como ir equilibrando esas fuerzas. Sí se puede definitivamente sanar en la medida en la que nosotros actuemos con honra, sin juicio, con amor y con mucha humildad, dejando las historias en su lugar y nosotros tomando solo responsabilidad de nuestra vida, sin sentir que nosotros lo vamos a hacer o lo podemos hacer mejor que nuestros antepasados o mejor que nuestros padres. El hecho de decir: mi papá y mi mamá vivieron una relación de víctima-perpetrador, ambos, no sé cuál es cuál, porque este es un juego. La víctima y el perpetrador también es un juego en donde si la víctima saca toda la furia de lo que le hizo el perpetrador, se puede volver inclusive más mala o más agresiva o más
un daño puede regresar un daño más grande que el perpetrador. Entonces al final lo importante es reconocer que en el fondo son iguales, o sea que si esta víctima se pudiera defender y decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo, lo mato. Entonces si tú tratas de matarme y si yo tengo fuerza, agarro y te mato, al final ese reconocimiento de que sacando este lado somos lo mismo, es así como se llega a sanar. Y nosotros en una visión afuera, sin juicios, decir, bueno, esto es lo que les tocó. Si hubiera sido al revés, cada quien hubiera actuado de acuerdo a la posición que le tocó. Lo importante es mirar sin juicios para que eso no se siga repitiendo. No sé si contesté bien. Y quiero pedir si no me acercan por ahí agua, no sé dónde dejé mi agua. Bueno, muchas gracias. A ver si me encuentran por ahí mi agua. Bueno, muchas gracias. Sí. Ok, entonces vamos a seguir avanzando. Si contesté y si no, ustedes ahorita me dicen. La finalidad de las constelaciones es preservar la vida, como los sistemas, pero a través de la integración de los opuestos. A través de esa integración en donde las personas estamos realmente reconociendo que ninguna de las dos partes es mejor que la otra, que ambas se necesitan para cumplir una misión o para completar algo, y que en este tema de las constelaciones, esta integración de los opuestos, esa reconciliación de los opuestos siempre va a generar más vida, siempre va a generar crecimiento y evolución, al grado de que nosotros iniciamos nuestra vida precisamente en esa unión de los opuestos. Una célula independiente per se, el espermatozoide, y otra célula, el óvulo, totalmente independientes ambas, que pueden sobrevivir, pero ¿qué sucede? Que si se quedan separadas no van a crear nada, pero en el momento en que se integran esas dos polaridades opuestas, generan una vida. Y bajo ese principio nosotros trabajamos en las constelaciones. Todo lo opuesto, todo lo que yo consideraba como malo, yo me creía muy buena. Para que yo me crea buena es porque tiene que existir alguien que yo juzgo como malo. Pero cuando yo digo, bueno, y si yo también tengo mis partes malas, entonces esta persona mala no es más mala que yo. Al final, más menos en diferentes temas, terminamos siendo pues iguales. Y en esa reconciliación y en ese reconocimiento humildemente de que soy mala y soy buena, y de que porque yo hago algo no soy mejor que tú, ni tampoco tú eres mejor que yo, simplemente hay cosas que te tocaron a ti, hay cosas que me tocaron a mí, hay cosas que les tocaron a mis ancestros, unas les tocaron a mi padre, otros a mi madre, cada quien hizo lo que pudo con lo que tenía. Y si vamos aprendiendo a dejar los juicios y a tomar solo nuestra responsabilidad, entonces podemos estar más sanos, ¿ok? No sé si queda bien explicado. ¿Bien? Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no hay nada. Bueno, muy bien. Entonces, hay otro orden más, que es el equilibrio entre el dar y el tomar. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos tener un balance en ese intercambio, porque mira, los padres nos dan la vida y nosotros, ¿qué vamos a devolverles? Nosotros les devolvemos cuando tenemos hijos, cuando tenemos proyectos, cuando nos realizamos en nuestra vida, cuando nos sentimos felices, porque finalmente lo que más desea un padre o una madre de sus hijos es que se realicen y que sean felices, independientemente de que si tengan hijos o no, que si estudien o no, que si se casen o no, porque esos ya son condicionamientos de la cultura o sociales. Pero al final, ¿qué te importa si se casa, si tiene hijos, si tiene dinero, si estudia? Lo que tú quieres es ver a tus hijos felices, contentos, realizados y sintiéndose plenos, independientemente de las reglas sociales que estén por ahí. Entonces, en ese sentido, el equilibrio entre lo que se da y lo que se toma tiene que tener siempre un balance. Todo esto sucede en estas relaciones, padres e hijos, parejas, socios, hermanos, amigos, gobiernos. Todo esto tiene que tener siempre un equilibrio. Esto quiere decir que yo te voy a dar algo bueno y tú me devuelves algo bueno,
y si me devuelves eso bueno y un poquito más, a mí me quedan ganas de regresarte otra vez algo bueno y un poquito más, y así nos vamos equilibrando. Pero cuando tú me haces algo malo, es aquí un poco polémico este punto de las constelaciones. Cuando alguien me hace algo malo, no es que yo te regrese algo menos malo ni malo, simplemente es que yo voy a pedir una compensación, porque nosotros en las constelaciones no necesitamos, no ocupamos o no es usual, por así decir, el perdón, como lo hemos aprendido las personas que fuimos educadas en una cultura judio-cristiana, donde tú me haces algo, me pides perdón y yo te perdono. Entonces, si yo te perdono, yo soy más buena, y tú es como yo te perdono y tú me debes algo. Y entonces la relación se queda desequilibrada. Aquí es, tú me haces algo, yo no tengo por qué perdonarte, pero sí puedo pedirte una compensación, que yo sienta que tú demuestras que realmente sientes el dolor que me causaste emocional y buscas la manera de compensar o mitigar ese dolor, que a lo mejor no lo vas a sanar del todo, pero vas a poner algo de tu parte, que realmente a mí me quede claro que estás demostrando que sí estás empatizando con este dolor que me causó la situación. Pero ¿cuántas veces nosotros también hemos dicho, ay, bueno, ok, te perdono, pero no olvido? O cuando decimos, bueno, ok, te voy a perdonar y yo me siento muy buena, y después, acuérdate que te perdoné, y mal o mal que bien, a nivel inconsciente queremos como un poco cobrar ese perdón que yo te di. Entonces aquí, sin decir si el perdón va o no va, simplemente no se requiere en las constelaciones, porque lo que buscamos es dejar los juicios. Y si yo digo, es que yo ya perdoné a mi mamá o yo perdoné a mi papá, es porque en el fondo yo sé que lo perdoné porque para mí hizo algo que está mal, hizo algo que me dañó, algo malo. Entonces, detrás de ese perdón hay un juicio, y entonces ya se pierde el objetivo, que es honrar, respetar y dar esa honra a los padres, que inclusive cuando fuimos también educados, bueno, yo hablo como católica, cuando yo fui educada y me dijeron los mandamientos, el honrarás a tu padre y a tu madre, de alguna manera, hasta ahora que estoy en todos estos temas, realmente puedo analizar ese concepto donde dice honrarás a tu padre y a tu madre, pero no dice que los tienes que querer, pero sí honrar. ¿Qué quiere decir honrar? No juicios, no interpretaciones de sus vidas, no meterme en querer que hagan algo, que hubieran hecho algo diferente. Simplemente eso fue lo que les tocó. Es como si a ti te gustaría, si tú tienes hijos, que en un futuro tus hijos hicieran juicios, porque muchas veces nosotros sabemos que hemos hecho cosas ante los hijos que posiblemente las pudimos haber hecho mejores, pero en ese momento eso es lo que teníamos, eso es lo que había. Y es como, ¿por qué me van a hacer un juicio de algo que yo realmente a lo mejor aprendí de mi mamá y aprendí de mi abuela, y lo único que hago es repetir porque no tengo otro recurso? Y que a pesar de toda esa falta de recursos, como incomparable los recursos que hoy tenemos nosotros con lo que tuvieron nuestras madres, nuestras abuelas, y qué digo más atrás, y aún así sobrevivieron, salieron adelante, nos dieron vida. El día de hoy existimos porque ellos sobrevivieron a todas esas circunstancias. Entonces, el equilibrio entre el dar y el tomar es otro orden que es muy delicado para cuidar. En el tema de parejas, se sabe que quien da de más siempre se va a quedar solo, porque yo te doy y te doy y te doy, y como tú no me regresas nada, yo te voy así como haciendo una cuenta, que al final la persona siente que ya te debe tanto que mejor prefiere irse de tu vida, y ante la visión de la sociedad puedes quedar como la buena del cuento, que diste y sacrificaste tu vida y dejaste tus amistades y dejaste tu carrera y dedicaste toda tu vida a ese hombre o a esa mujer, y definitivamente lo único que hizo fue un día irse y te abandonó, o faltarte o engañarte o mentirte, y ante las personas quedas como, ay, pobre, mira todo lo que le dio y mira con qué le paga. Pues es que todo lo que le dio no hay con qué pagarlo, porque la otra persona no está dispuesta a lo mejor a dar lo mismo que tú, pero tampoco tú preguntaste si la persona estaba dispuesta a devolverte algo a cambio de lo que estabas dando.
Y ese básicamente es el tercer orden, que es cuidar el equilibrio entre lo que se da y lo que se toma, para mantener una relación sana a todos los niveles. Muy bien. Tres órdenes del amor, ya sabemos cuáles son las implicaciones, ya sabemos cómo se transmite la información a través de la resonancia, sabemos que las constelaciones, tres básicamente fundamentos, que es sistémica, fenomenológica y transgeneracional. Bueno, pues ya tenemos mucha información acerca de las constelaciones, pero ¿qué es lo principal que yo les decía que aportan? Es que esa unión de esos opuestos, en donde la víctima y el perpetrador van a finalmente hacer uno solo, si vamos a dejar. Yo voy a decirle a esta pareja que todo eso que me desvaloriza, que me grita, que abusa de mí, si yo realmente lo voy a mirar con madurez y voy a decir, bueno, si tú eres una persona que vienes y me haces sentir menos o estás abusando de mí, ¿qué me dice esta situación? ¿Para qué? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué yo me relacioné con una persona que me maltrata? Con el único fin de que yo me dé cuenta que yo no me cuido, que yo me maltrato. Y no precisamente por permitir que me haga eso. Yo te voy a poner un ejemplo. Una persona que también a nivel de tema psicológico dicen, bueno, es que tú permitiste que él abusara de ti. Que no voy a ahondar en eso, solo voy a decir que independientemente que yo permití que abusara, para la visión de las constelaciones o la parte sistémica es, esta persona viene a mostrarme que no solo yo, sino posiblemente muchas mujeres y hombres de mi sistema han vivido estos abusos y nadie ha sido capaz de no culpar al perpetrador y no dejar la postura de víctima. Si yo sigo en la postura de víctima y sigo acusando al perpetrador, esto se va a seguir pasando a otras generaciones, a menos de que yo diga, ok, ¿para qué yo me relaciono con un perpetrador? Al igual que mis ancestras, vamos a hablar de mujeres, ¿para qué? Para ver si en una generación los culparon, en otra generación los mataron, en otra generación se aguantaron, en otra generación los abandonaron. Y llego a mi generación, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Que sea la unión de los opuestos. Pues mirar a esa persona y decir, ¿qué es lo que tú me has venido a mostrar? Que yo me maltrato, porque no es solo que permita que tú me hagas, es que si yo volteo a ver mi vida, seguramente mi salud, mi cuerpo, mi alimentación, mi crecimiento personal, mi ejercicio, también están abandonados. También me maltrato porque no me cuido, porque no me sano yo a mi persona, porque con ese pretexto de que como tú me maltratas y yo soy una víctima infeliz, todo el resto de mis temas de mi vida están también en el total abandono y soy una víctima de la vida. Entonces no puedo hacer ejercicio, no tengo dinero, me dan ansias, como mucho, me siento en un círculo vicioso, estoy deprimida, o sea, soy una víctima, pero parecería que todo es culpa del perpetrador. Pero cuando yo digo, a ver, espérame, tú me vienes a mostrar que aparte de lo que yo me siento maltratada por ti, yo volteo a ver mi vida y yo descubro que yo también me estoy abandonando, que yo para alimentarme bien, para hacer ejercicio, para arreglarme, para dormir, para cuidarme, yo no necesito a nadie excepto tomar la decisión. Y esa persona entonces ha venido a mostrarme que yo me juzgo, me critico, me abandono, me maltrato o cualquier adjetivo que tú le pongas a lo que yo digo que la persona que me hace es lo que yo me hago también a mí. Y aquí es donde viene esa reconciliación de los opuestos, en donde al final todos formamos un complemento, todos venimos a completarnos. Tú vienes a mostrarme esa parte de mí que yo necesito. A lo mejor ese coraje con el que me hablas y me tratas es el mismo coraje que yo tengo que tomar para hacerme cargo de mi vida, de mi salud, de mi ejercicio, de mi comida, de mis hábitos nuevos y realmente sacar ese coraje y decir, es que basta, poner un límite y hacer algo al respecto. Porque es que no puedo porque si me voy me muero, pero si ya estás muerta en vida, ¿qué más quieres? Pues ese coraje que la persona te muestra es el que tú necesitas
para salir adelante y ya no maltratarte tanto, ¿sí? Entonces, gracias a esa persona que es capaz de venir a mostrarme qué parte de mí yo no estoy atendiendo, qué parte de mí estoy descuidando o qué parte de mí estoy necesitando mirar para integrar, crecer, evolucionar y mejorar. Entonces, esos juicios que hacemos de el bueno y la mala, o yo soy la buena y tú eres el malo, viceversa, son simplemente separación. Somos buenos, malos. Dentro de nosotros hay cosas buenas y hay cosas que no son tan buenas y que yo puedo poner en luz si es que soy capaz de integrar esos opuestos. Entre menos buena me sienta con respecto al malo, entonces puedo ir hacia un equilibrio. Pero si yo me siento muy buena, siempre parecería en esa cultura que hemos aprendido, es que la buena es la víctima, el malo es el perpetrador o la perpetradora es la mala y pobre de la víctima. No, la víctima es víctima hasta que decide hacer lo contrario y tomar esa fuerza que le está mostrando el perpetrador para salir adelante y defenderse, aunque sea a través de tener otro tipo de pensamientos. A lo mejor no tengo la fuerza para pelear contigo, pero sí tengo pensamientos que me puedan empezar a dar claridad para moverme hacia buscar ayuda o hacer algo distinto. No sé si hasta aquí vamos bien. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok. Bueno, cuando somos capaces de decir sí, pero sí así en mayúsculas, sí, esta es la familia que me tocó, esta es la vida que me tocó, esta es la historia a la que pertenezco, soy hija de estos padres, soy nieta de estas personas, soy parte de esta familia, de mis primos, de mis tíos, de todas las personas hayan hecho lo que hayan hecho. Cuando soy capaz de decir sí a mi historia y a mi vida tal y como es y ser humilde para no sentirme mejor que otras personas de mi historia, sino al contrario, agradecerles a mis primos o a una hermana o a un hermano o a alguien que haya vivido lo que se llama o lo que conocemos en las familias como la oveja negra, y que esas ovejas negras a veces venimos o vienen a vivir historias por los demás. Entonces, gracias porque tú has venido a vivir algo que me pudo haber tocado a mí, pero si yo lo juzgo, entonces no sirvió de nada lo que tú viviste. Se va a repetir y entonces le tocará a uno de mis hijos, o le tocará a uno de mis nietos, o me tocará a mí. Y ahora es importante saber que la humildad es ese reconocimiento de que no soy mejor que tú ni peor que tú, simplemente es lo que hay, eso es lo que nos tocó y gracias por vivirlo y yo me ocupo de lo mío. Si soy capaz de hacer eso, entonces soy capaz de liberar la carga que me ha tocado. Y vuelvo a recordar otra vez la película de Coco, porque la película es una constelación gigante, desde que empieza hasta que termina. Y si recuerdan, quienes vieron la película, que Coco, cuando va al mundo de los muertos, que es para mí como si fuera la constelación, donde representas a toda tu gente, y él lo que buscaba era el permiso para cumplir ese ideal del tatarabuelo. Lo único que quería era el permiso para cantar, porque en su familia eso había quedado vetado, ese era un secreto, había habido un excluido y había sido sacado de la foto, rompieron al abuelo, al tatarabuelo, lo excluyeron, había un gran secreto que nadie sabía y al final el niño está para reparar a nivel inconsciente eso. Y cuando él busca la manera de que alguien de la familia le dé el permiso para ir a cantar, pero no los honra, los quiere engañar, le dice la tatarabuela, pues vas a regresar y vas a ir con tu familia y vas a poner la foto y vas a dejar de estar tonterías de que quieres cantar. Y él le dice, sí, a la mera hora va a agarrar la guitarra y otra vez es como, estoy desafiando a mi historia, yo lo quiero hacer mejor que ustedes, yo los voy a engañar, por así decirlo, voy a hacer diferente. Entonces el niño queda atrapado en la historia. Pero en el momento en que él pasa todas esas travesías que vive en la película y el momento en que le dice a la tatarabuela, si no puedo cantar, la familia es primero y voy a hacer zapatos, y en ese momento le entrega ese pétalo simbólico de la bendición para decirle, te bendigo y ve a la vida y canta y haz lo que quieras.
Y en ese sentido, cuando nosotros traemos esas cargas, podemos liberarnos en la medida en la que honramos y hacemos, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa familia, haya pasado lo que haya pasado. ¿Qué podemos esperar de una constelación familiar? Pues yo represento al sistema familiar o a los órdenes del amor como una bola de estambre toda revuelta, con historias, y cada uno de estos hilos, vamos a suponer que es una persona de mi sistema que hizo, deshizo, se involucró, se implicó, había secretos. Y cuando uno hace una constelación es el equivalente a encontrar la punta de la madeja y empezar a sacar, a desenredar los nudos. Cada constelación te va permitiendo ir desahogando un poco esas implicaciones de la historia para que nuestra vida transcurra con más paz, con mejores oportunidades de salud, de dinero, de relaciones, etc., sin repetir esas historias que en algún momento fueron necesarias que se repitieran. ¿Vamos bien? ¿No hay ninguna pregunta? Ok, bueno, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Sí? Ok, vamos a ver, los 3 estados. Vamos ahora a entrar en la parte que nos corresponde ya. Ya vimos todo lo que puede hacer la constelación, a través de ese trabajo que podemos lograr. Bueno, ahora, ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? Cuando estamos hablando ya de un adulto, ya sea que fuiste a constelar o que tienes hijos, y vamos a entrar en el tema de cómo podemos liberar a los hijos de esas cargas que les ha tocado por ser parte de esta familia. En este caso, si yo tengo una pareja, el papá y yo la mamá, tenemos hijos, bueno, pues ese hijo no solo hereda las cargas de mi lado, sino también las cargas y la historia del padre y de toda su historia. Entonces, vamos a hablar que dentro de nosotros hay 3 estados. Esto es basado en el análisis transaccional. El estado padre, que es el estado que recrimina, es el estado que juzga, es un estado muy autoritario, es cuando nosotros mismos, porque quiero explicar que esto está dentro de la persona. Nosotros tenemos estos 3 estados dentro de nosotros, esas voces que nos hacen criticarnos y juzgarnos y ser muy exigentes con nosotros y decir, a ver, sacaste 9, pero pues puedes sacar 10, sacaste 10, pues tienes que sostenerlo. Pues sí lo hiciste bien, pero lo pudiste haber hecho mejor. Y todo el tiempo con esa actitud de un padre que juzga, que corrige, que critica, que es exigente. Esa es una parte de nosotros. La otra es el estado niño, que aquí pudiéramos hablar de la inmadurez, el culpar a todos, el hacerme la víctima, el no querer hacerme responsable, el quejarme, el justificarme todo el tiempo, el hacer críticas. Este critica, este se justifica, este exige, este se siente víctima, este puede ser el perpetrador y esta puede ser la víctima. Y podemos estar pendulando de un extremo a otro en esos 2 estados. Y realmente lo que nos ayuda en las constelaciones conscientes, ahora sí entro al tema que a mí me corresponde, es que independientemente de sanar esa parte que yo traigo de mi historia, también hay una parte que me corresponde como adulto y es pararme en el presente. Tanto el estado niño como el estado padre siempre actúan con referencias de nuestro pasado y el único estado del ser humano que actúa en el presente ante la realidad y la atiende sin entrar en crisis con madurez es el estado adulto. Y desde el adulto, solo desde el adulto, nosotros podemos liberar a nuestros hijos de las cargas que han heredado tanto de nosotros como de su padre, como del árbol de cualquiera de las 2 historias. Cuando los padres no toman su lugar, quiere decir cuando los padres se comportan en ese pendular de que de repente son muy adultos, muy padres y de repente muy niños, que están en esa inmadurez, entonces los hijos se sienten más grandes o sienten la necesidad de protegernos o de cuidarnos, y como ellos se sienten en deuda por la vida que recibieron, los hijos siempre vamos a estar en deuda con los padres y en ese afán vamos a tomar por ellos todos los asuntos, sobre todo las partes, los asuntos emocionales, los temas emocionales que los padres no se quieran hacer cargo. Entonces los hijos, por amor, por lealtad, por esa enorme
sentido de que te debo la vida a nivel inconsciente, obvio, nosotros tomamos y nos hacemos cargo y nos comportamos como los papás de nuestros papás, o muy bien, también en este caso, como los adultos o justicieros, o como si nosotros fuéramos más grandes que ellos, nos sentimos más grandes, nos sentimos mejores y tomamos esta posición que es totalmente ilógica, porque un padre con respecto a su hijo, no importa qué tan adulto sea el hijo, el padre siempre será el grande, al igual que la madre. Entonces, para nosotros evitar que nuestros hijos se pongan en un lugar que no les toca, que se hagan cargo de nuestros asuntos, nosotros necesitamos pararnos en el adulto y actuar como le corresponde a adulto. Y aquí, cuando hablamos de los hijos, hablamos de pareja. Por lo tanto, es importante que la relación entre los padres, juntos, casados, divorciados, aquí no importa el estado civil, importa que juntos creamos una vida, que juntos nuestros genes, nuestras historias viven juntas dentro de nuestro hijo, y para poderlo liberar de las cargas necesitamos tener una relación de adulto a adulto, o mínimo que uno de los dos sea el adulto para no involucrarse con los temas del otro. Pero lo ideal o lo que se necesita para que los hijos no carguen con esas implicaciones es que nos relacionemos entre lo que somos, entre dos adultos, que dejemos de juzgarnos el uno a otro, de criticarnos a nosotros mismos, de hacernos la víctima con respecto al otro, y que tomemos responsabilidad, como dije hace rato, qué es lo que tú me vienes a mostrar, en donde yo me hago lo que yo digo que tú me haces, si tú me abandonas, dónde yo me abandono, si tú no me escuchas, qué parte de mí yo no escucho, etc. Entonces, es lo que hace un adulto, hacerse cargo de su vida. Y por el contrario, muchas veces con esa inmadurez, los padres que involucramos a los hijos en nuestros asuntos es porque no nos estamos haciendo responsables de lo nuestro, y en realidad la relación es entre unos niños queriendo cuidar a otros niños, y eso pues obviamente no va a funcionar. Muy bien, al juzgar al padre o a la madre de nuestros hijos, nosotros estamos rechazando o estamos excluyendo una parte que vive adentro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los hemos implicado. Cuando yo de alguna manera excluyo al padre o a la madre de mis hijos, lo que estoy haciendo es poner al hijo en medio de una situación en la que él no puede tomar partido, y si lo toma a nivel inconsciente, se va a ir con el que su corazón percibe más débil, porque siente que ahí es como si a donde la balanza se está perdiendo, es a donde va para equilibrar, donde se está sintiendo más débil y este pesa más, el hijo se va para equilibrar. Recuerda que estamos dentro de un sistema donde todos sus elementos van a buscar todos los mecanismos necesarios para regresar otra vez al equilibrio. Y es que finalmente el estarnos preguntando quién tiene la culpa entre los, entre comillas, adultos, lo único que hace es generar que los hijos necesiten ir a buscar de qué lado se van a ir y empezar a tomar responsabilidades de lo que nosotros no nos estamos haciendo responsable. Y en este caso, quien se viva como víctima, posiblemente el primer hijo va a correr ahí, y después, si esto se vuelve ya un poquito más equilibrado, el siguiente hijo pues va a ir con el otro, y así se van a ir como haciendo equipos en la familia donde se perciba que está el más débil. Ahí el que sigue es donde se va a colocar con el único fin, vuelvo a lo mismo, de buscar el mayor equilibrio posible, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros nos llegamos a separar o nos divorciamos, nuestra pareja termina la relación, termina el vínculo, termina la relación, pero el vínculo que creamos dentro de nuestros hijos jamás se va a deshacer, porque ambos, por más grande que sea el hijo, por más años que hayan pasado, este hijo siempre va a tener ambos padres, ambas información, ambas historias van a vivir dentro de él. Por lo tanto, siempre nuestro vínculo va a continuar vivo dentro de cada uno de nuestros hijos.
Y aquí es importante entonces medir qué es más importante, el vínculo o la relación, qué es lo que importa más en un momento dado, porque cuántos padres hay que viven juntos, que tienen una buena relación social, o un acuerdo, pero en el vínculo, quiere decir, en el fondo se juzgan, se critican, se rechazan o no se dicen claramente lo que necesitan o piensan el uno del otro, y uno se siente más víctima o menos víctima en ciertos momentos de la relación. Y entonces aquí lo que hacemos es que es mucho más importante mantener el vínculo que la relación. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces por educación, programas, estatus, algunos padres deciden que no nos vamos a divorciar porque tenemos que mantener una relación aparente para nuestros hijos, cuando el vínculo realmente está roto. Entonces, ¿qué es más importante salvar, el vínculo o la relación? La relación se puede terminar y obvio no es agradable para nadie, y sobre todo para los hijos que jamás van a poder comprender en su totalidad ese rompimiento. Sin embargo, podemos tener una separación o un rompimiento de relación mucho más sano para ellos si seguimos conservando y cuidando el vínculo, porque eso es lo que siempre va a prevalecer dentro de nuestros hijos. ¿Qué es el vínculo? Es aquello que pensamos, sentimos, opinamos, juzgamos o no de nuestras relaciones de pareja. Si cada uno de los padres se ama a sí mismo y por eso puede integrar al otro y agradecerle lo que vino a mostrarle y trabajar en lo que la persona le vino a mostrar. Si yo algún día dije que tu padre o tu madre me desvalorizaba, yo ahora sé que esa persona vino para que yo me dé cuenta que me necesito valorar, y en el sentido de responsabilidad que yo tome valorándome, en lugar de culparlo, yo sano ese vínculo, y ese asunto al menos mis hijos ya no les toca cargarlo si lo sano, o no les toca tan fuerte llevarlo. Y por eso es que en las familias las historias se repiten y se repiten, porque lo que no se sana es lo que realmente importa, que es el vínculo. Y a veces crees que porque te quedas con la persona viviendo hasta que los hijos crezcan, o crees que porque te divorciaste ya solucionaste, y realmente esa es la relación. Más profundo que la relación está el vínculo. Y eso es lo que en las constelaciones se mira, se ve, se observa y se sana a través de esta herramienta maravillosa. ¿No hay preguntas? ¿Vamos bien? Ok. Para liberar al hijo de los conflictos que no les pertenece, necesitamos sanar el vínculo. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues honrando desde nuestros pensamientos y sentimientos, honesta y sinceramente al padre o a la madre de nuestros hijos. El vínculo se sana porque nosotros podemos sanar lo que pensamos y lo que sentimos que no hemos dicho de la persona, porque yo puedo, yo me llevo muy bien, yo lo quiero mucho, yo lo respeto, pero en el fondo no me atrevo a decir lo que realmente siento y pienso de la persona, porque se va a oír muy mal. Pero eso es el vínculo. El vínculo es lo más profundo que pienso y siento, el concepto honesto y real que tengo de esa persona. Ese es el punto en el que me necesito enfocar para sanar. Y es que para los hijos, los padres que no sanan ese vínculo, es como si dentro de ellos también se hiciera una separación, una ruptura dentro de su psique y sus emociones, porque para ellos, viviendo ambas historias que lo conforman junto, no lo pueden separar. Entonces, cuando los padres no sanan el vínculo que forman dentro de ese hijo también está dañado, también está fracturado, ¿ok? Y es que el hijo, que es producto siempre de esa unión de sus padres, sí ama profundamente a los dos por igual, haya pasado lo que haya pasado.
aunque muchas veces aparentemente se diga, no, es que mis hijos no quieren a su mamá o no quieren a su papá, sí, clarito, ay, ¿por qué no te divorcias de mi papá? ¿Y por qué? Ay, ahí viene mi papá otra vez. Y aparentemente es como si no lo quieren, pero en el fondo están vinculados también a él y aunque no reconozcan, hay algo que los une y que posiblemente esas conductas que toman es por estar en una lealtad con uno de los dos en contra del otro, pero en el fondo siempre van a necesitar a ambos padres reconciliados en su corazón. Y esto no quiere decir que los padres se tengan que volver a casar o volver a unir, simplemente el que no se juzguen, no se critiquen, se respeten y no se culpen el uno al otro por cualquier situación. Eso es lo que realmente hace que el vínculo se sane. Cuando los hijos son pequeños, nosotros cuando hacemos una constelación hay ciertas frases muy sanadoras. Hoy elegí dos que a mí me encantan y esto es algo que podemos decir los padres cuando nuestros hijos son pequeños. Si tienes un hijo pequeño y quieres tú empezar a sanar los vínculos o el vínculo con su padre o con su madre, puedes utilizar alguna de estas frases o pequeñas oraciones donde dices a tu hijo mirándolo, cada vez que vea a nuestro hijo, le vas a decir a la persona en tu mente o en tu corazón o frente a tu hijo, cada vez que vea a nuestro hijo voy a recordar que la mitad de él viene de ti y de toda tu historia. Si te rechazo, la mitad de él o de ella se sentirá rechazado. Si asumes la responsabilidad de estas palabras, puede que te sea más simple o más fácil poder sanar ese vínculo y poder sanar tu corazón cuando ha quedado lastimado por la relación. Recuerda que la relación es una cosa y el vínculo es otra. Tú puedes no volver a ver a la persona, tú puedes haber divorciado de la persona, te puedes haber distanciado, pero eso que queda en tu corazón, eso que sientes, eso que pudiera repetir desde tu corazón, eso es lo que realmente cuenta para sanar el vínculo. También puedes decir, voy a honrar la parte de ti que viene de él. Este sería para decirle a tu hijo o a tu hija que viene de él o que viene de ella, para que se sienta completo. Si tú no fueras su madre o si tú no fueras su padre, él o ella no sería mi hijo y yo amo a este hijo. Es decir, si tú no fueras el padre y yo no fuera la madre, ese hijo sería otra persona. Por lo tanto, es lo que es, porque la unión de ambos, y eso es realmente lo que se necesita mirar amorosamente y sin juicios. Ese vínculo que une a los padres dentro del hijo y al hijo a la vez con sus padres. ¿Estamos bien? Muy bien. Esto es cuando los hijos son pequeños, pero ¿qué pasa si yo ya soy un adulto? ¿Qué pasa si mis padres X o Z en su vida tuvieron sus situaciones y yo ahora como adulto quiero sanar esa parte? Porque si yo tengo hijos o simplemente porque algún día los pudiera tener o simplemente porque yo quiero sanar esa historia con mis padres, porque quiero sanarme yo para tener una mejor vida, pues entonces cuando las personas son adultos necesitan por su propia voluntad, por su propia conciencia, integrar en su corazón a la mamá y al papá como una unidad. Quiere decir, sin darle preferencia más a uno que otro, sin juzgar sus historias separadas o sin juzgar su historia como pareja, simplemente tomándolos en su corazón como sus padres. Y para eso, pues también tenemos varias frases. Y una es decir, papá o mamá, tú eres el grande y yo soy el pequeño, y eso es tomar mi lugar en cuanto a la jerarquía. Tu historia, lo que hayas hecho, si me quisiste, si me cuidaste, si estuviste, si no estuviste, si me abandonaste, si abusaste, lo que haya sucedido, tu historia la dejo contigo, porque no soy quien para juzgarla, porque yo no sé qué has venido a reparar tú de tu propia historia, que necesitaste vivir eso y yo estuve ahí. Entonces, yo tu historia la dejo contigo. Y finalmente, lo siento si yo creí que lo podía hacer mejor que tú,
porque en ese afán de creer que lo podemos hacer, yo voy a tener una mejor relación con mi pareja que la que mis padres tuvieron. No, yo sí voy a cuidar a mis hijos, no como mi papá o mi mamá. No, yo sí voy a estar con ellos porque a mí me dejaron sola o me abandonaron o no me acompañaron. Al final, yo voy a acabar repitiendo la misma historia que juzgo de mis padres. Puede que yo esté en presencia, que les dé escuela, que les dé comida, pero les voy a haber dado carencia de amor, porque no tengo ese amor conmigo. Les voy a dar carencia de seguridad o simplemente voy a negarles los regalos que por derecho nos corresponden a los hijos cuando somos capaces de darles un lugar, el lugar que le corresponde a nuestros padres en nuestro corazón. Y aquí voy a cerrar con esta parte de decir cuáles son esos regalos de los cuales los hijos, solo por ser hijos de nuestros padres, tenemos derecho para disfrutar de la vida, sin importar si nuestros padres consciente o inconscientemente nos hayan cuidado o no los hayan dado. El simple hecho de yo sentirme hija o hijo de mis padres, así como los grandes y yo la pequeña o el pequeño, y tomarlos en mi corazón con las 3 frases que dije: ni soy mejor que tú, ni voy a juzgar tu historia, y tú siempre serás el grande o la grande y yo la pequeña. Bajo esas condiciones, si soy capaz de llevar a mis padres en mi corazón y sanar el vínculo. Recuerda, el vínculo es diferente a la relación. Yo pude o puedo tener una relación muy tóxica con mi madre o con mi padre o ambos entre ellos, pero eso es la relación. Yo lo que quiero aquí es que quede claro que lo que voy a sanar es un vínculo imposible de desbaratar, y un vínculo que no se sana a menos de que yo deje los juicios de la mente y de la historia, juzgando la historia de mis padres. Yo lo único que necesito es integrarlos en mi corazón, porque en un momento ellos unieron esas 2 células de las cuales yo ahora soy esta vida. Y si yo tomo esa situación a mis padres como personajes, los voy a dejar en su vida, en su historia. Yo voy a sanar mi vínculo con la parte que llevo de mi padre y la parte que llevo de mi madre para tener derecho a los regalos. ¿Cuáles son esos regalos? Pues cuando yo soy capaz de mirar a mi madre de esta manera, que es un proceso, que quede claro que no se soluciona con una constelación, que es un proceso que se va mejorando con el día a día, con la conciencia y con el trabajo amoroso y responsable hacia nosotros mismos, vamos teniendo acceso a estos temas o a estos regalos. Cuando yo tomo a mamá, yo voy teniendo una mejor relación con mi salud, con mi cuerpo, éxito en mis proyectos de vida, en la pareja, en el dinero y sobre todo en la abundancia. Abundancia para este tema de las constelaciones, o para mí, significa disfrutar lo que tengo. No significa tener, sino porque yo puedo tener salud, yo puedo tener pareja, yo puedo tener dinero, pero a lo mejor no disfruto. O sea, siempre quiero más y estoy buscando afuera, porque no me siento una persona con abundancia. Entonces, abundancia es disfruto lo que tengo. Y una persona puede ser abundante con tan poco a los ojos de otra persona, porque simplemente disfruta a plenitud lo que tiene en la vida. Mamá me lleva en su vientre, mamá me provee de todo lo que mi cuerpo necesita, me saca con éxito a iniciar una vida, me da la posibilidad de vivir en pareja y de formar una pareja y de procrear a través de mi pareja, y también me acerca a la energía del dinero que necesito para seguir viviendo y a esa abundancia de disfrutar lo que tengo. Todos esos temas tienen que ver con la energía de la madre. Por eso es que si alguno de estos temas tú encuentras que tienes algo que necesitas mejorar, entonces cabría la posibilidad de hacer una constelación o mirar cómo está ese vínculo con tu madre, no la relación. ¿Cómo está tu vínculo? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué concepto tienes real de tu madre verdadero en tu corazón? Y después, tomando a papá, yo tengo derecho a los temas del padre: la realización profesional, el compromiso, la responsabilidad con mi realidad y sobre todo el merecimiento.
Muchas veces tengo trabajo, tengo éxito, tengo pareja, soy una persona responsable, pero me siento que no merezco y tengo un tema con esa parte del merecimiento. Entonces, estos son básicamente los regalos más preciados que podemos tener en nuestras manos a la hora de ir hacia la vida, tanto para vivir en la vida como para triunfar en la parte de la realización hacia el mundo. Mamá me trae a la vida, papá me da los elementos para ir al mundo y conquistar el mundo a través de lo que hago, de mi trabajo, de mi servicio, con todo lo esencial que me provee la energía de la madre. Y aquí no estoy hablando tampoco de los personajes, hablo de ese vínculo que tengo con la energía femenina de mi madre y con la energía masculina de mi padre, dejando a un lado sus historias, sus vidas y lo que hayan hecho en mi juicio bien o mal. Si los amo o no los amo, eso es extra. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo y mucho más serio que tiene que ver con lo que yo no tengo consciente. Y eso es precisamente lo que podemos mirar a través de una constelación. Yo puedo decir que me llevo bien con mi mamá, que tengo una buena relación con mi papá, o que admiro a mis padres, o que tengo una buena relación con ellos. Pero yo no recuerdo toda esa historia que viví de niña o de niño y no sé qué hay por ahí. Y posiblemente ya, como muchas personas pueden decir, ya los perdoné, o ya la perdoné, o ya lo perdoné, cuando no es necesario, porque ahí estoy haciendo juicios y me estoy yendo a la relación y pierdo la oportunidad de sanar el vínculo, pierdo la oportunidad de tener estos regalos y de ir a la vida con menos implicaciones. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas no hay para nada? ¿No? ¿Ok? Bueno, pues yo ya ahorita me despido y les quiero también dejar aquí en el video que vean qué son las constelaciones conscientes. Las constelaciones conscientes te ayudan a lograr esa reconciliación entre los opuestos, entre esa parte tuya que se siente víctima o que puede mirar que está siendo víctima de un perpetrador. A través de una dinámica ya sea individual o de grupo, podemos aportar una nueva percepción como la que he buscado explicarles con todo este tema el día de hoy, para que pueda transformar esos patrones que me limitan a vivir con plenitud, que me limitan a proponer un trabajo personal a través de mis acciones realmente de adulto, mis acciones conscientes. Y bueno, también restablecen el orden natural del sistema. A través de este trabajo se vuelven a restablecer la jerarquía, la pertenencia, el equilibrio entre dar y el tomar, que son los órdenes del amor, que cuando se restablece ese orden permite que el amor fluya y que podamos empezar a tener de esa maraña un poco más de estambre, como ir jalando, ir deshaciendo sus nudos y esas implicaciones. Tomar las virtudes de nuestros ancestros, no solo ir a entregarles como antes se hacía, quiero venir a cortar y quiero venir a entregar lo que no me funciona, no, ahora podemos también hacerlo de otra manera, podemos ir y podemos tomar esas virtudes, podemos honrar sus destinos, podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esas familias que a través de todo lo que vivieron y sus experiencias podemos sentirnos agradecidos de que hoy estamos aquí gracias a ellos. Y practicar mucho respeto a esas historias, a las familias, sin importar. En las constelaciones conscientes no hablamos específicamente de quién fue el abuelo que hizo tal cosa, o el tío o la madre, hablamos de un arquetipo. Toda la energía del abuso, toda la energía de la carencia, toda la energía del abandono, que se pueda sanar sin ponerle nombre, simplemente dejando que actúe por sí mismo el campo y honrando amorosamente sin investigar en esas historias, porque no nos corresponde meternos a averiguar quién fue la persona que mató o que hizo, porque ahí estaríamos haciendo un juicio o valorando quién fue el bueno y quién fue el malo. Cuando la historia requiere de que tú te enteres de algo, te lo va a poner enfrente, te va a poner libros, personas, fotos, datos. Cuando no averiguas, cuando realmente dejas que fluya y la propia historia, tus propios ancestros por resonancia te van a poner enfrente en tu camino lo que necesites mirar para sanarlo, no para juzgarlo, no para quererlo cambiar, simplemente para honrarlo, agradecerlo también y poder
rendirnos ante lo que no nos corresponde y dejar en manos de lo más grande, en manos de Dios, lo que verdaderamente le corresponde a otros, y yo solo tomar cargo de mi vida a través de acciones conscientes. Esto básicamente es de lo que se tratan las constelaciones conscientes que yo he creado. Las puedo hacer presenciales, en línea, grupales, individuales. En este momento, obvio, por la situación que estamos viviendo, no estamos reuniéndonos. Extraño muchísimo a todo el grupo, tanto de Monterrey como las personas que estuvieron en Houston y mi grupo hermoso también de Mandala, personas que cada semana acuden o acudieron a sanar sus historias y aportar su servicio para que otros también pudieran sanar. Me pueden encontrar en mi página de Facebook, esta página, Norma Mandala. También me pueden llamar a mi WhatsApp y preguntarme cualquier cosa que ustedes necesiten. Y toda la información acerca de mi trabajo, de los cursos, de todo lo que yo puedo aportar, cursos digitales, Happy, constelaciones, todo lo encuentran en mi página web www.normamandala.com. Y bueno, pues si no hay preguntas, si ya todo, si les gustó el tema, este tema me lo sugirieron hace como 2 semanas más o menos y me estuvieron en el Inter haciendo preguntas, sobre todo ahora que empecé a anunciar que voy a trabajar constelaciones individuales en línea. Si a ustedes les gustaría hacer un trabajo, encantada. Voy a experimentar la próxima semana hacer una constelación grupal a través de Zoom. Estoy esperando una herramienta nueva que va a salir por ahí para saber si se nos facilita más trabajar, pero ya gracias a mi amiga Ana, que ella es una consteladora que está en Houston, de Venezuela, hermosa persona, que también hemos compartido ideas y bueno, pues a través de lo que se nos ha ocurrido, creo que vamos a podernos ver en Zoom y va a ser muy interesante hacer una constelación de grupo. Por ahí les mando mensaje para que quienes acostumbraban a ir a Mandala, pues ahora nos podamos ver en Zoom y experimentemos qué es hacer una constelación en grupo donde todo el mundo va a crecer y todos vamos a tener una experiencia de sanación. Pues si no tienen ninguna pregunta y están todos bien, les dejo un abrazo, espero que se sigan cuidando, nos vemos pronto y que tengan muchas bendiciones y mucha transformación en su vida. Nos vemos y si le puedes apagar ya nos vamos, muchas gracias, cualquier cosa me escribe.